Una lucha justa. Escrito por Rosy Castaneda. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con autorización de la autora. Epílogo. Tras aclararse todo con respecto al rumor que aquel par de víboras se encargaron de esparcir a través de una nota anónima en la sección de sociales del periódico The Times, en donde se decía que la casa de los Cornwell estaban en la ruina. Todo aquello era una especie de venganza de Lady Louisa y Lady Eliza, luego de que Lord Alistair y Lord Archibald escogieran a Lady Patricia y Lady Annabella por sobre de ellas durante la temporada en la que fueron presentadas en sociedad. Desde la fecha, Lady Louisa y Lady Eliza procuraron por todos los medios separarlos, hasta que finalmente lo hicieron a través de aquella nota sensacionalista. 6 meses habían pasado desde la boda de Lady Candice y Lord Terence, y desde entonces la joven rubia no podía quitarse de la cabeza la deliciosa sensación que experimentó la noche de boda y todas las que le siguieron. Y ahora, sus amigas, quienes estaban próximas a contraer nupcias, no dejaban de observar su reacción mientras le hacían preguntas con respecto a los deberes conyugales de una esposa. Me temo, Annie, que hemos escogido a la persona menos indicada para que nos aclare ciertas cosas sobre los deberes conyugales. Lady Patricia rió entre dientes al ver la mirada perdida de Lady Candice. Yo más bien creo, mi querida Patty, que estamos frente a la persona indicada. ¿No es así, Candy? Lady Candice dio un respingo luego de que Lady Annabel le picara las costillas. Disculpen, chicas, me perdí en mis recuerdos, respondió Lady Candice tras reponerse. A juzgar por la cara de boba que tenías, me imagino que son muy buenos recuerdos, dijo Lady Annabel en un tono travieso. Vamos, vamos, cuéntanos más a fondo y con detalles los deberes conyugales. Me limitaré a decirles que de haber sabido que todo sería tan maravilloso, yo misma me lo hubiese declarado a Lord Terence desde hace muchísimo tiempo, en vez de andar en las calles exponiéndome a los golpes. ¿Te arrepientes de la lucha que enfrentamos durante todo este tiempo? Los ojos de Lady Patricia se abrieron ampliamente ante aquella idea. No, respondió Lady Candice. No me arrepiento de nada. ¿Cómo hacerlo? Suspiró. Me siento satisfecha por los logros obtenidos. Esbozó una leve sonrisa. Por cierto, dijo haciendo un cambio radical de tema. ¿Se ha sabido algo sobre Lady Susanna y su madre, Lady Carlotta Marlowe? ¿No te has enterado? Lady Annabel no podía creer que su amiga no estuviera enterada de nada. Aquello era el cotilleo de toda Londres. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Decía Lady Patricia. ¿No las recibiste? ¿Qué cosa? Las notas sensacionalistas que rodaron por toda Londres de manera anónima. Soltó Lady Annabella sorprendida de que su amiga no hubiese recibido una. Nadie se explica cómo fue que esas notas se esparcieron por todo el país tan rápidamente. No me digas que... Los ojos de Lady Candice se abrieron como platos al imaginar por dónde iba el asunto. Oh, sí, respondió Lady Annabella. ¿Cuál fue la reacción de su majestad?
preguntó Lady Candice haciendo un ademán con sus manos para que ambas amigas se acercaran a ella y hablaran sobre el asunto en voz baja. Era consciente de que muchos empleados tenían por costumbre escuchar detrás de las puertas de sus señores para luego cotillar en la cocina o en las caballerizas. Lo había visto un sinnúmero de veces en casa de sus padres, y aunque no había visto este tipo de prácticas en el castillo Granchester, lo mejor era hablar con discreción para no tentar al santo de los chismosos a que sus empleados comenzaran con aquella espantosa práctica. Para nadie es un secreto que los miembros de familia real no hacen ningún tipo de declaraciones en público, musitó Lady Patricia en un susurro. Pero bien que se las ingenian para que sus opiniones trasciendan, rió Lady Annabella entre dientes. Eso sí, respondió Lady Candice. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo Lady Susanna? Dijo que se sentía muy decepcionada con el proceder de la corona con respecto al caso de su padre, ya que durante generaciones el condado Marlow había servido fielmente a la corona y ejecutaba sus órdenes sin replicar siquiera, y que ahora que su familia había caído en desgracias gracias a... ¡Prosigue!, la animó Lady Candice en cuanto Lady Patricia se detuvo y se mordió los labios. «Vamos, Patty, no puedes dejarme así», hizo un gracioso puchero. «No va a gustarte nada», le advirtió la joven castaña. «¿Tan desagradable es?» Lo es», respondió Lady Patricia haciendo del silencio su aliado. Ante la advertencia y el silencio de Lady Patricia, Lady Candice frunció el ceño al intuir que ella estaba de cierto modo involucrada. Yo se lo diré, intervino Lady Annabella. La arpía esa dijo que la casa de su padre había caído en desgracia gracias a las falsas declaraciones de una revoltosa joven aristócrata de dudosa reputación, y que quedaba claro que los miembros de la realeza, comenzando desde su majestad, eran un nido de víboras incapaces de mostrar un poco de compasión por quien un día consideraron amigo. Conforme Lady Annabella relataba las declaraciones de Lady Susanna, Lady Candice fue comprendiendo del por qué no estaba enterada de nada. Con toda seguridad, pensó, Terry se encargó de todo para que esa nota no llegara a mis manos. ¿Cómo se atrevía aquella bruja despreciable a referirse así de ella? ¿Con qué moral la acusaba de tener una dudosa reputación, siendo que ella se había metido bajo las sábanas de muchos caballeros de la alta sociedad para obtener favores a cambio? Porque de haber sabido todo aquello, la hubiese buscado hasta por debajo de las piedras para hacerla tragarse todos aquellos insultos. Dijo que no iba a quedarse callada. Prosiguió Lady Annabella, que toda Londres merecía enterarse de los despiadados que eran sus monarcas a quienes rendían tributo y quienes habían olvidado todo cuanto a su padre había hecho por ellos y que, además, ellos no eran ajenos a lo que sucedía en el condado de su padre, que dejaran de actuar ahora como si no lo sabían, cuando la verdad era otra muy diferente. No cabe duda de que esa mujercita es despreciable y petulante. ¿Cómo se atrevió a hacer ese tipo de declaraciones?, dijo Lady Candice en cuanto su amiga finalizó. Creo que lo hizo por la rabia, respondió Lady Patricia. Recuerden que luego que apresaron a Lord Marlow y lo expropiaron de todos sus bienes,
también se le fue retirado su título y por ende el respaldo de la corona hacia su persona, no así hacia su esposa e hija. Exacto, respondió Lady Candice. Tal parece que Lady Susanna carece de masa cerebral. Suspiró pesadamente. Con toda seguridad, la muy idiota no se detuvo a pensar que sus palabras le traerían consecuencias. Y vaya que así fue, respondió Lady Patricia. Hoy, el portavoz de Su Majestad emitió un anuncio oficial en donde quedaba claro que ambas damas eran repudiadas y desterradas por completo, y que a partir de hoy la corona no les brindaría protección alguna de las lisonjas que la hija del ex barón Marlowe había emitido en contra de Su Majestad. Patricia negó con la cabeza. Mira que acusarlos de que ellos estaban enterados de todo el asunto de los esclavos que trabajaban en su casa. ¿Y qué fue de ellas?, quiso saber Lady Candice. Lady Susanna y a su madre buscaron refugio en los que decían llamar sus amigos, pero todos le dieron la espalda. Era de esperarse, respondió Lady Candice. ¿Quién se pondría en contra de los soberanos? Lord Ligan lo hizo, replicó Lady Annabella. ¿En verdad? ¿Qué hizo él al respecto?, preguntó Lady Candice con sorpresa. Tengo entendido que les ayudó para que abordaran un barco con destino a América. Lady Patricia se encogió de hombros y Lady Annabel prosiguió. Se rumoró que la odiosa de Lady Susanna haría audiciones en algunos teatros de aquella región para obtener el papel que fuera dentro de alguna obra para, por lo menos, sobrevivir de su sueldo, aunque, la verdad, con lo arrogante y prepotente que es, dudo mucho que lo consiga. Lady Annabel hizo un gesto de desagrado. Me alegra saber que ahora esa arpía tendrá que trabajar tan duro como lo hacían los empleados en su casa para sobrevivir decentemente. Yo digo que sí lo conseguirá, respondió Lady Patricia. No olvides que durante nuestros tiempos de estudiante se ganó el rol de papel principal de la obra de teatro a la que se nos obligó a participar durante el Festival de Otoño. ¡Bah! Lady Candice bufó. En aquella ocasión lo consiguió porque se preparó más que las demás aspirantes, luego de saber que el protagonista sería el guapísimo Terence Granchester. Lady Candice suspiró al recordar aquellos tiempos. De lo contrario, les aseguro que hubiese terminado siendo la encargada del vestuario. Lady Annabel rió con ganas. Al final de la tarde, Lady Candice agradeció al cielo que a sus amigas se le olvidara por completo del tema inicial y habían terminado hablando de todo menos de los deberes conyugales de una esposa. En cuanto se marcharon, se quedó ahí, en el balcón de su casa, disfrutando de la agradable brisa del atardecer y de la maravillosa vista que el inmenso jardín le regalaba. Cerró los ojos y aspiró profundamente el delicioso aroma de los narcisos. Ingresó a su habitación cuando el sol se ocultó. Observó la amplia cama que compartía con su esposo y no pudo evitar que los recuerdos invadieran su mente. Nadie se esperaba lo que el duque de Granchester hizo. Generalmente, y como parte de una estricta enseñanza, los aristócratas no daban muestra de ninguna emoción. No hablaban públicamente de sus sentimientos por muy tentador que aquello les pareciera. No solían manosearse en público. Mantenían las manos a un lado, a menos que otro miembro de la nobleza le extendiera para ofrecer un apretón de manos.
Aquello era el único contacto físico que se podían permitir, y para evitar ser el centro de cotilleo, se mantenían al margen de todos los que le podía generar un conflicto mediático. Sus conversaciones públicas eran sobre trabajos de caridad y proyectos a futuro, pero sin duda alguna, Lady Candice era la excepción, y tal parecía que había contagiado a su ahora esposo. Pasaba de la medianoche cuando finalmente los recién casados se despidieron de sus familiares. Ante la mirada sorprendida de estos, Lord Terence Granchester se permitió mostrar abiertamente frente a todos sus sentimientos. Alzó a su joven esposa en brazos, dejando a más de uno con la mandíbula desencajada, provocando que Lady Candice sonriera divertida. Subió las escaleras con ella en brazos y se dirigió hasta la habitación que había sido preparada para ellos. En cuanto ingresaron, la bajó y comenzó a besar sus labios con tanta pasión que Lady Candice perdió la conciencia de todo. Sin dejar de besarla, el duque de Granchester comenzó a despojarla de aquel estorboso vestido que le impedía ver no solo aquellas preciosas piernas, sino todo el cuerpo de su esposa. Cuando finalmente el vestido cayó al suelo, el apuesto duque dio un paso atrás para contemplarla. Si aquellas preciosas piernas le habían robado el sueño, aquel hermoso cuerpo le estaba robando el aliento. Su respiración se aceleró y una parte reservada de su anatomía dio señal de vida. A pesar de que sus mejillas se encontraban completamente sonrojadas por ser el centro de aquella penetrante mirada, Lady Candice dio un paso al frente y comenzó a despojarlo de su ropa, de la misma manera que él lo había hecho. Piel contra piel, aliento contra aliento, y con el sonido de sus corazones palpitando al mismo compás. El duque y la duquesa de Granchester dieron rienda suelta y se adentraron al lugar en donde solo dos almas gemelas tenían acceso, y gozaron del placer máximo que la unión de sus cuerpos les brindó, dejándolos a ambos sudorosos y con el ardiente deseo de repetir aquella deliciosa hazaña durante el resto de la madrugada. La duquesa de Granchester apretó sus piernas al sentir un fuerte cosquilleo en la parte baja de su vientre al recordar aquello, su primera vez. Su amado esposo había sido tan gentil como apasionado con ella. Después de aquella noche, su excelencia se había encargado de enseñarle otras deliciosas maneras de obtener el placer mutuo. Tan sumergida estaba en sus remembranzas que no escuchó cuando la puerta de su habitación se abrió. Espero ser yo el dueño de esos suspiros. Besó el lóbulo de su oreja. Terence lo llamó de la manera como solía hacerlo en la intimidad de su alcoba cuando nadie más los escuchaba. «No te escuché llegar. ¿Hace cuánto lo has hecho?», preguntó. De alguna manera se sintió avergonzada que la hubiese escuchado gemir mientras recordaba las intensas noches de placer que habían compartido juntos. «Acabo de hacerlo», respondió él acariciando sus sonrojadas mejillas. A pesar del deseo carnal que sentía, los duques de Granchester se contuvieron. Había algo más importante que anunciarle a él, lo cual ella no podía esperar. «El doctor Martin ha venido a revisarme esta mañana». «¿Y qué te ha dicho?». Su rostro cambió a uno de preocupación por la salud de su esposa. Ella era una mujer fuerte y activa, y desde hacía unos días sufría de molestas náuseas, mareos, y solía sentirse fatigada todo el día.
Hay un bollo en el horno, respondió la joven duquesa con una amplia sonrisa. Le costó más de 30 segundos al apuesto duque comprender el significado de aquellas palabras, y no fue sino hasta que ella tocó su aún plano vientre que lo comprendió con claridad. Con gran emoción, la alzó en brazos y dio vueltas con ella. Ambos reían como un par de niños. Lo que habían intentado con tanto deleite durante 6 meses, finalmente lo habían logrado. La duquesa de Granchester llevaba en su vientre el fruto del amor y, si Dios así se los permitía, el futuro heredero del ducado de Granchester. Fin.